¿A qué me refiero con crisis de adaptación? En los inicios del derecho al trabajo, en el siglo XIX, el derecho al trabajo surge como una respuesta a los fenómenos derivados de la revolución industrial, ¿no? El maquinismo, de surgir las grandes industrias, y surge como un estatuto, como un conjunto de normas de protección para un tipo de trabajo en el cual la actividad se concentraba en una sola empresa, ¿no? Nosotros imaginemos cómo era el trabajo en los inicios del derecho al trabajo, era un trabajo especializado en una sola unidad productiva donde se concentraban todas las fases del proceso productivo. Con ese modelo de empresa ya no existe, ¿no? Conforme han pasado los años, el proceso productivo es trasladado fuera de los ámbitos de la empresa, en relaciones de coordinación, relaciones de integración con otras unidades productivas, y ya la empresa fordista, con un alto nivel de especialización que asumía todas las etapas de un proceso productivo, un proceso de producción de bienes, de prestación de servicios, ya no está, ¿no? El modelo de empresa ha cambiado. Y uno de los cambios en ese modelo de empresa tiene que ver con la tercerización, como veremos más adelante. Por eso mencionamos acá de manera introductoria a la descentralización productiva, ¿no? El modelo fordista de concentración de la empresa única, donde están todos los servicios, todo el sistema de producción concentrados, ha seguido un sistema de descentralización, ¿no? Donde varias partes de los procesos han sido transferidas a terceros. Y el surgimiento de figuras a la par con estos cambios en los modelos de producción, figuras como el suministro de mano de obra, ¿no? En nuestro caso la intermediación, aquella posibilidad por la cual una empresa se encarga de alquilar, entre comillas, o de suministrar mano de obra o de alquilar trabajadores, ¿no? Transferir trabajadores a otras empresas. En buena cuenta, en resumen, las nuevas formas de organización empresarial han determinado una crisis del derecho al trabajo, ¿no? Y el derecho al trabajo ha tenido que adaptarse o adaptar sus formas de protección a estas nuevas formas, ¿no? A estas nuevas formas de producción. Los otros problemas del derecho al trabajo, yo los trato brevemente, son problemas de territorialidad. ¿A qué me refiero con ellos? La globalización ha implicado reglas económicas uniformes, ¿no? Estándares en materia económica, en materia comercial, pero del lado de los derechos laborales no se ha generado un estándar o un estatuto de protección mínimo para los trabajadores a nivel internacional, ¿no? Salvo los esfuerzos en los últimos años, en los cuales ya en las agendas comerciales de los países se introduce el tema de estándares laborales, ¿no? Ustedes pueden haber constatado cómo el proceso de negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos generó un gran interés por parte de los Estados Unidos para que nuestro país compita con ellos, pero no a costa de menos salarios, menos protección, sino compita con estándares mínimos de protección laboral y de protección de seguridad social, ¿no? Esto también ha generado nuevos retos para el derecho al trabajo, ¿no? Cómo llegar a normas internacionales que den mínimos de protección a nivel internacional, donde yo no compita con otro país a costa de los trabajadores, de ofrecer menos protección o ofrecer menos salario, ¿no? Sino por calidad de productividad bajo un nivel estándar. Pero eso para los países pobres o en vías de desarrollo genera también un problema, ¿no? Yo no puedo igualar mis estándares a los de un país desarrollado, ¿no? Entonces la competencia también suele ser desigual, ¿no? Pero hay un interés en las agendas comerciales por equiparar normas de protección. Por eso surge todo el tema de los convenios de la OIT, con pisos, beneficios, derechos mínimos, ¿no? Bueno, detrás de todo este panorama introductorio que les he mencionado, hay también, por supuesto, una crisis ideológica, o de alguna manera el reflejo de dos posturas sumamente claras, ¿no? De un lado, las posturas protectoras de algunos digamos, personas progresistas o asociaciones progresistas o de izquierda, y de otro lado la postura neoliberal, que es una postura que también se traduce en nuestro país, ¿no? Quienes tratan de promover más empleo a costa de menores derechos por quienes quieren proteger los derechos y extenderlos a quienes no están en ese entorno, por mal incorporarlos, pero con un mismo estatuto protector, nuevos regímenes diferenciados o tratos diferenciados a través de la ley, ¿no? Bueno, eso también tiene un componente ideológico, ¿no? Entonces, a manera de resumen, y entramos a las modalidades de contratación. Esto era una manera de introducirnos al debate, de entender un fenómeno en un contexto internacional, en un contexto donde el derecho al trabajo ha sufrido pues, varias sustracciones de su ámbito de protección, ha sufrido el embate de una forma de producción y ha tenido que adaptarse o dar respuestas a las nuevas formas de producción, ¿no? En nuestro país hay básicamente dos formas de contratación, ¿no? Una contratación directa, que se da a través de los contratos a plazo indeterminado o de los contratos a plazo fijo, ¿no?
y con una modalidad residual de contrato a tiempo parcial, donde el trabajador que labora menos de 4 horas en promedio de horas semanales tiene menores derechos, entre ellos no tiene estabilidad, no tiene acceso a un conjunto de beneficios, ¿no? Pero de estas formas de contratación directa, lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros para efecto de esta exposición es que la contratación directa es aquel contrato que se celebra entre un empleador, persona natural o persona jurídica, ¿no? Empresa, actividad empresarial de una persona natural o actividad empresarial de una persona jurídica y un trabajador, persona natural, ¿no? No hay un intermediario, no hay una tercera persona que se interpone en esta relación, es una relación directa, de uno a uno, de empleador a trabajador. Esa es la contratación directa. Se expresa a través de dos grandes tipos contractuales, la contratación a plazo indeterminado, que es casi escasa en nuestro país, solo un 33% de los trabajadores formales tienen contrato a plazo indeterminado, frente a la contratación a plazo fijo o determinado, que abarca un 66% de los trabajadores formales. Es decir, en nuestro país predomina el trabajo a través de empleo temporal. A propósito de las reformas del año 91, del siglo XXVIII, y la promoción de una política de fomento del empleo temporal. Y otro lado tenemos a la contratación indirecta. Y la contratación indirecta ya rompe el clásico esquema que relacionaba a un empleador con un trabajador y empiezan a interponerse en esta relación que en principio era directa algunos intermediarios, aparecen terceras personas en medio de esa relación, ¿no? Y hay dos grandes modalidades en nuestro país, ambas utilizadas de manera intensiva, ¿no? Tenemos de un lado a la tercerización, que la vamos a definir en un momento, y a la intermediación laboral, ¿no? Cuando se aprobó la autónoma, hemos podido nosotros asistir a un debate en los medios de comunicación, pero un debate un poco confuso, ¿no? Donde hay personas que hablaban de servicios, no sé si la palabra en plural, pero en todo caso los servicios, ¿no? Hablaban de los servicios, hablaban de la intermediación, salía el ministro Rey a hablar de intermediación, o hablar de tercerización, terminar hablando del servicio, intermediación, tercerización, nadie entendía nada, ¿no? Outsourcing, extensión productiva, tercerización, subcontratación, contratas, contratistas, subcontratistas, y nadie entendía ni la menor cosa, ¿no? Y había ministros, ¿no? Por medio, y todo ese trabalengo, ¿no? Bueno, formas de contratación indirecta por interposición de terceras personas son dos, predominantemente en la intermediación y la tercerización. La intermediación es lo que antiguamente se conocía como el suministro de personal. Brevemente, antiguamente, lo que está prohibido de que nace el derecho de trabajo era el alquiler de trabajadores, ¿no? Yo me obligo, yo persona jurídica, me obligo con otra persona jurídica o con una persona natural a suministrarle mano de obra, a darle trabajadores, a cederle trabajadores que quedan bajo su poder de dirección. Distingamos la figura, ¿no? Yo suministro mano de obra, yo alquilo trabajadores, yo cedo trabajadores a un tercero y nace una relación, una especie de triángulo imperfecto, ¿no? Donde hay, de un lado, quien recibe los trabajadores, ¿no? Quien recibe los trabajadores, la empresa de intermediación que cede los trabajadores, ¿no? Que los alquila, que los intermedia, y de otro lado están los trabajadores, ¿no? Es una especie de triángulo imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque los poderes de dirección quedan en la empresa que recibe los trabajadores, el intermediario. Y aparecen, se interpone entre ambos una tercera figura, un empleador directo de estos que son cedidos a esta empresa. Esa es la figura del suministro personal, una figura proscrita, prohibida en los inicios del derecho al trabajo, pero luego permitida y regulada bajo ciertos supuestos, ¿no? Esa es la intermediación. La intermediación es el suministro de mano de obra. De otro lado, surge la tercerización de servicios, ¿no? Que ya la definiremos, no quiero adelantarlo. Cuando escuchamos, nosotros nos a hablar de services o los servicios, estamos hablando del suministro personal, donde hay una empresa intermediaria, ¿no?, que se compromete con una empresa principal a suministrar la mano de obra. Esa es la intermediación. En nuestro país se encuentra regulada desde hace mucho tiempo, se ha sufrido algunos cambios, pero que se distingue de lo que es la tercerización de servicios, como vamos a ver, ¿no? Pero ambas modalidades en nuestro país están muy intensamente utilizadas por las empresas.